Vamos a abrir nuestras Biblias, amados. Amén. Al nombre del Señor damos gloria. Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Vamos a estar, amén, viendo los diferentes estados de ánimo. No sé cuál será tu ánimo en este día. Cada día tiene su propio afán y cada día tiene su propia demanda de fe. Y cada temporada, ¿verdad?, se enfrenta con diferentes estados de ánimo. Hay diferentes estados de ánimo. No sé cuál será el tuyo, pero de pronto te identifiques y todos al final reaccionemos delante del Señor diciéndole: Señor, si algo necesito en este día, es la motivación que solo a través de tu gloria tú sabes darle a los hijos tuyos. Y ahí está el Señor para ministrarnos, amén, fuerza a nuestra fe, a fin de que de esa saludable fe se desprenda esa motivación, amén, que el pueblo del Señor necesita, amén, y que necesita de ella revestirse. Un solo verso, vamos a leer el verso 27. 14, 27, diferentes estados de ánimo. Dice la palabra del Señor: honrando al Padre, leemos al Hijo y al Espíritu Santo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. Casi nadie. No temáis. Pero enseguida Jesús les habló. Qué lindo cuando Él habla. Y les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Te damos la gloria, Señor, y te damos la honra por ese amor maravilloso, por esa gracia sublime y especial con la que en calidad de lluvia, oh Dios, derramas ahí donde está la necesidad de tu pueblo y donde está tu pueblo necesitado. Porque las riendas y el control de todas las cosas ciertamente las tienes tú, el soberano, como decía el apóstol Pablo, el inmutable, el poderoso, a quien atribuimos con todos los que están en los hogares, con todos los que están, Señor, en las naciones, que no es Canadá. Todo se lo debo a Él. Sí, mi Dios, toda la gloria la atribuimos a ti. Porque escuchas el clamor de los que invocan tu gloria. Mi casa y mi familia. Y has abierto, Señor amado, aleluya. Aleluya. Las compuertas de los cielos. Y ha derramado fortaleza divina al espíritu de tu iglesia. La iglesia, Señor, verdadera. Que no nos ha faltado, oh, tu bendición en la cementera, ni tu bendición, Señor, en la despensa, en los hogares, sobre ellos, sobre cada familia. Ha reposado la presencia tuya, presencia bendicional, oh Dios. Todo se lo debo a Él. En la hermosura de su santidad, ahí se deleita el alma. Que conoce a ese Dios de poder. Mi casa y mi familia y todas mis canciones. Maravillosa gracia. Todo se lo debo a Él. Maravilloso Jesús. Gracias, Señor, te damos hoy. El ayer ya pasó, olvídate del ayer, concéntrate en el hoy. Cántico nuevo levanta delante del altar de adoración en la presencia del Señor. Y dile gracias por mis hijos, y dile gracias por mi familia, y
dile gracias por la salud, y dile gracias por la vida, y dile gracias por la salvación tan grande que me has dado, y dile gracias por la familia, porque no estoy solo, y dile gracias por tu asistencia, y dile gracias por tu majestad, y dile gracias por el Espíritu Santo, y dile gracias, aleluya, por el trabajo. Gracias, Señor, aleluya, por mi hermano. Gracias, mi Dios. Qué hermoso es el Señor. Bendiga a Dios nuestras vidas en esta bendecida mañana. Diferentes estados de ánimo. Y es que necesitamos ser ministrados en esa motivación interna. Esa motivación intrínseca, esa energía que en el ser humano se manifiesta y que debe de ser canalizada, esa motriz, esa energía dentro de la voluntad, esa fuerza que intrínsecamente poseemos, debe de ser canalizada por las vías correctas, a fin de que podamos mantener una actitud positiva mismo, aunque las circunstancias estén adversas, mismo aunque la embarcación esté azotada por las olas, mismo aunque la barca esté a pronto o a punto de aparentemente ser destruida, mismo aunque haya oscuridad y tinieblas, y aunque las olas estén encrespadas, hay una motivación interna de paz, de bonanza, de serenidad en uno de los que en la embarcación se encontraban en la parte de abajo, en la popa. Y ese era nuestro Señor Jesucristo, quien nos dio ejemplo, quien no estaba desesperado, quien no estaba, gloria al nombre del Señor, como el mar en el espíritu agitado, quien no estaba como la manifestación en la naturaleza de aquella tormenta feroz. No, él estaba tranquilo, él estaba quieto, él estaba en paz, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, descansando, reposando, sereno y tranquilo, mientras los discípulos estaban en otra condición de ánimo y de motivación. Entonces, ánimo, dice el diccionario, proviene de la palabra en el latín animus, que significa prácticamente alma. Y está conectada con el vocablo griego que se traduce al español. Esa palabra animus, trasladada al griego y traducida al español, se traduce soplo. El soplo es un soplo, el soplo del omnipotente, dice Job. Entonces ánimo es un término que puede ser usado como sinónimo de energía, de esfuerzo, de fuerza de voluntad y de valor. Esa fuerza de voluntad, esa valentía, esa energía, esa motivación, ese dinamos, ese poder que te hace sacar fuerzas de debilidad en algunas ocasiones, que te hace, siendo débil, decir fuerte soy. Esa motivación interna, ese ánimo, la Biblia dice, y lo vamos a ver pronto, de que el ánimo del hombre soportará la enfermedad.
El ánimo del hombre soportará la dolencia, el sufrimiento, la enfermedad, la tormenta. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué no es capaz de hacer el hombre con un ánimo bien canalizado? No se levanta, saca fuerzas, se incorpora. Entonces vamos a ver de que hay ánimos que nosotros podemos ver en el mundo en el que vivimos, porque si algo está mal en el mundo que vivimos, es el ánimo del ser humano, es motivación. El ser humano pierde esa motivación con facilidad, y ese ánimo se vuelve un ánimo enfermizo, porque la energía del hombre la empieza a canalizar por las vías equivocadas y por las vías enfermizas. Y es por eso que en el mundo de hoy es bien fácil encontrar estas clases de ánimo que le voy a estar mencionando. Obviamente no es un estudio, ni es un taller, y por ser una predicación vamos a ir a vuelo de pájaro, pero le voy a presentar por la palabra del Señor ciertos estados de ánimo con los que la sociedad se identifica y con los que nosotros antes de venir a Cristo nos identificamos. Usted va a ver ahora la bendición de lo que es servirle a Cristo y poner en comparación las cualidades de la vieja criatura en la motivación y las cualidades de la nueva criatura en Cristo. Qué diferente. Allá manifestaba un ánimo enfermizo canalizado hacia los aspectos negativos del mundo, pero aquí usted manifiesta esa motriz en su esfera de energía intrínseca con fortaleza que lo hace ser resistente, que lo hace tener una voluntad a veces de hierro, que lo hace, gloria al nombre del Señor, manifestarse ante la prueba con esa firmeza de carácter, esa motivación. Gloria al nombre del Señor, que aunque ande adolorido, que aunque le duela la cabeza, que aunque le duela todo el cuerpo, que aunque ande prendido en fiebre, usted le dice al hermano: Dios lo bendiga. Usted está repartiendo sonrisa. El gozo del Señor se vuelve en la motivación interna suya, su estado de ánimo. Gloria al nombre del Señor. Usted lo canaliza por las vías positivas y por el ángulo de la positividad. Gloria al nombre del Señor. Y el diablo dice: lo quiero entristecido, lo quiero amargado, lo quiero atribulado, pero no lo he logrado, aunque lo he muchas veces intentado, porque tenemos a un Dios todopoderoso que derrama en nuestro corazón, alabado sea el nombre del Señor, la fortaleza a esa motivación interna llamada ánimo. Ánimo. Por eso que Jesús le dijo a muchos: tened ánimo, o ten ánimo, hija. Ten ánimo, hija. Aquel que llevaron cargado entre cuatro, cuando Jesús lo mira, le dice: ten ánimo, porque tus pecados te son perdonados. Ten ánimo, porque llegó el día de tu sanidad. Ten ánimo, porque todo lo que pasaste, lo pasaste para que pasase lo que va a pasar ahora. Entonces el ánimo tiene que ver con la motriz del ser humano. Y encontramos un ánimo bien común, porque así nos encontró nuestro Señor Jesucristo a nosotros antes de venir a Cristo. Proverbios 18:14 pone de relieve la gran verdad que le mencioné ya. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién, dice, soportará el ánimo angustiado? El ánimo angustiado te baja la serotonina. El ánimo angustiado te baja las defensas. El ánimo angustiado
Si el gozo del Señor es tu fortaleza, el ánimo angustiado es tu debilidad, tú eres débil. Y hay gente con brazos caídos, con un lenguaje de fe caída, con una motivación caída. Y esa es la naturaleza del proceder en el día de hoy dentro del mundo en el que la iglesia se encuentra, debido a todo lo que mundialmente se sobreentiende que está pasando. Hay ánimo angustiado, hay angustia en el ánimo. Y eso hace más susceptible al ser humano mismo al virus. Porque el virus agarra fuerza cuando encuentra el sistema inmunológico y las defensas bajas. Por eso que la vacuna lo que distribuye en el ser o en el hombre es anticuerpos que te suben las defensas. Eso es todo lo que la vacuna hace. No está el diablo en la vacuna, no. Tampoco el anticristo. No lo satanice porque está siendo extremista. Más bien, póngase la vacuna. ¿Cuál es el problema? Va a ganar y no va a perder. Tampoco va a dejar de ser hijo de Dios, porque el justo no vivirá por la vacuna, el justo vivirá por la fe. Y la vacuna no va a evitarle a usted que le dé el COVID, pero sí le va a evitar hospitalización y le va a evitar la muerte. Pero no le va a evitar obviamente el COVID. Le va a dar, pero le va a dar, ya usted sabe cómo. Pero estamos hablando de la motivación interna con la que el hombre está manejando todo esto. El virus, el COVID, se da gusto en una persona con espíritu angustiado. Es que el temor que me espantaba, dijo Job, ese precisamente me vino. Las desgracias nosotros mismos las llamamos muchas veces por nuestra motivación interna. Porque el que tiene una motivación interna, amén, positiva dentro de él, llama las cosas que no son como si fuesen. Y ya vamos a ver. Pero el ánimo angustiado es muy común en el día de hoy. El vecino suyo de pronto tiene el ánimo angustiado. Y usted lo va a identificar en su proceder. Y usted puede ser y convertirse en el atalaya de decirle, ¿sabes qué? Tienes que cambiar tu estado de ánimo. ¿Y qué es lo que Cristo dijo? Tened ánimo. No temáis. Porque yo soy. ¿Cuántos creen que Él es? Él fue y Él será. Alabado sea el nombre del Señor. Él fue, Él es y Él será. Antes que Abraham fuese, dijo Él, yo soy. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la verdad. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy ese pan que descendió del cielo. Buscamos a Jesús, dijeron allá en el huerto. Y Él les dijo, yo soy. Y cuando Él dijo, yo soy, todo el mundo cayó en el piso. Porque Él era, Él es y Él será. ¿Y de parte de quién yo voy? Dijo Moisés. Cuando Faraón me pregunte, dile que yo soy el que soy, te envió. Entonces si el yo soy está en la embarcación, ¿por qué vamos a estar desanimados? Porque el desánimo se gesta, crece y da fruto cuando aparece el ánimo. Cuando el ánimo desaparece, entonces hace entrada el desánimo. Hermano, y qué terrible es ver a una persona angustiada, desanimada. Yo no sé si usted ha tratado alguna vez con un desanimado, con un angustiado, que usted dice, Padre poderoso,
Aquí solo tu misericordia, Señor, porque el ánimo está angustiado, porque esa persona se vació de motivación, porque esa persona se vació de ese optimismo, porque esa persona se le cayó ese estado de ánimo en su vigor y en su fuerza que siempre manifestó. Y existe el ánimo angustiado, como también existe, gloria al nombre del Señor, en Jueces 18:25, otra clase de ánimo, el ánimo colérico. Jueces 18:25, y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo coléricos acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Hay gente que primero golpea y después pregunta qué está pasando. Hay gente que está relacionada con un espíritu de ira. Hay gente que anda enrabiada, hermanos. Hay gente que anda lejos de la actitud pasiva y bendecida de lo que es mantenerse en calma y en tranquilidad. El colérico es esa persona, gloria al nombre del Señor, que es motivado por el furor, es motivado por el enojo, es motivado por la ira. No sé si usted ha escuchado la palabra iracundo. Es ese estado de ánimo colérico, que de hecho hay un temperamento que es colérico. Ese es el que desenvaina la espada y le arranca la oreja a Malco. Ese es el impulsivo. Ese es usted conoce personas que son secas, que no le echan aceite a nada, que todo se lo tragan grueso, que son coléricas, dicen por allá, la mecha corta. ¿Conoce usted a alguien con mecha corta? Esas personas que no hay que motivarlos tanto para que exploten. Explotan solos con cualquier cosa y pierden con facilidad, que pierden el control. La gente colérica abunda en el mundo. Aquí están con antidepresivos. Y vaya usted, siempre hemos dicho, vaya usted a encontrarse con uno que está tomando antidepresivos y no tomó la medicina ese día. ¿Con quién va a explotar? Con usted. La gente anda con ese carácter odioso. Con ese carácter odioso. Los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas la vida, tú y los tuyos. Porque eso es lo que hacen los coléricos. Los coléricos es a machete limpio. Arreglan las cosas a machete limpio. Por eso es que las prisiones están cargadas de gente colérica, ¿verdad? Porque terminan en esa condición. Pero está también los de ánimo amargado, hermanos. Segunda de Samuel 17:8. Mire el ánimo más común que nosotros identificamos en el mundo en el que vivimos. Segunda de Samuel 17:8. Y añadió Usai. Este es uno de los consejeros de Absalón. Tú sabes que tu padre le dice: los tuyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo.
describe el comportamiento del ánimo amargado. El ánimo amargado, le dice, es igual a esa osa a la que le quitaron los cachorros. Quítele los cachorros a una osa y usted me cuenta. Va a reaccionar sin lucidez en el entendimiento. Va a hacer estragos. Ánimo colérico, le dice, es semejante a eso. Y eso prácticamente abunda y sobreabunda en el día de hoy. Proverbios 31:6 dice: dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. ¿Cuántos de ustedes estaban amargados antes de venir a Cristo? Había, hermano, amargura en el alma. Estábamos como aquellos siervos de David cuando lo encontraron en el desierto, con amargura en el ánimo. Estaban, hermanos, destituidos de la sociedad. Estaban en mal condición. Y un hombre con amargura en el ánimo. Por eso le decía que cuando el ánimo se proyecta en el ángulo incorrecto, entonces esa persona califica para hacer cualquier cosa mala y cualquier atrocidad. Porque la energía se vuelve negativa, y esa energía negativa dentro de la motriz, dentro de la voluntad, es manifestada y canalizada para perjudicar el prójimo y para perjudicar a los demás. Porque hay de aquellos que están en torno a una persona con ánimo amargado. Por eso es que nuestro hermano Gigi Ávila tenía una expresión que decía: sonríe que Jesús te ama. Porque el ánimo amargado se manifiesta a través del rostro, ¿verdad? La alegría se manifiesta en el rostro. El gozo del Señor se manifiesta en el rostro. Pero el ánimo amargado también se manifiesta en el rostro. Bendita sea la misericordia del Señor, que en Cristo Jesús fuimos encontrados y nos transformó. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, cambiando ese hombre, esa mujer, esa muchacha llena de amargura. Deja la amargura, enamórate de Cristo, y Cristo te va a poner no solamente a sonreír, te va a poner a danzar como corderito de la manada. Gloria al nombre del Señor. Te va a endulzar el carácter, te va a endulzar el temperamento, va a transformar nuestras tinieblas en luz, va a transformar nuestra endecha, nuestro luto, nuestra amargura en gozo, en felicidad, en paz, en amor, en una motivación poderosa, que siendo, gloria al nombre del Señor, débil, vas a decir: fuerte soy. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros éramos como los siervos de David, amargados, pero cuando David los encontró, David empezó a hacer fiestas allá en el desierto con ellos, a cantarle a Dios, a rasgar el arpa, a identificarlos con un ambiente diferente. Cuando David cantaba, cuando David ministraba, llegaba a la presencia del Señor, gloria al nombre de Jesús, e impartía paz, e impartía fuerza y vigor en el alma. Y estos hombres fueron transformados, gloria al nombre del Señor, por un hombre que poseía una buena influencia, y esa buena influencia se deduce como fe en el Dios todopoderoso, al que debemos de servirle en espíritu y en verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Cuesta concebir de que todavía en los templos haya gente amargada o de amargado ánimo. No han conocido lo que es los efectos de la redención.
Porque si algo Jesucristo quita es la amargura. ¿Cuántos dicen amén allá en las casas? Y aquí en la casa del Señor. Si algo Jesús hace es que cambia nuestro carácter, nuestra motriz, nuestro ADN, nuestra naturaleza, nuestra genética es transformada, nuestro corazón. A Saúl le mudó el corazón, ahí donde se gestan las emociones amargas, para que en una nueva creación podamos servirle en espíritu y en verdad. Así que dedícate a servirle al Señor con alegría, con gozo. Por eso que Pablo le decía a los amargados: regocijaos, hombre, en el Señor siempre. Y se lo voy a repetir una vez más: regocijaos. Porque si alguien tiene causa para estar amargado, debería ser yo, que estoy en prisión, que estoy atado, que estoy limitado, que estoy preso, que no tengo libertad. Y lo peor, por estar haciendo la obra del Señor. ¿Y dónde se supone que está el Señor de la obra? Pero él no se amargaba. Oh, yo le doy gloria a Dios, decía, porque aquí yo estoy como embajador en cadenas. Yo le doy gloria a Dios porque en todo el pretorio aquí se ha escuchado acerca de Jesucristo. Yo le doy gloria a Dios porque porque el Señor me permite llegar a la cárcel como prisionero para hablarle a los prisioneros. Y Pablo manifestaba gozo, esa motivación interna, estando en el cepo mismo, en la ciudad de Filipos, en la misma cárcel. Allí adoraba, glorificaba con Sila al Señor. Qué cosa más hermosa. A eso se le llama, hermanos, fe en el ánimo. Pero Proverbios 28-25 nos habla de otro estado de ánimo. Y nos habla del altivo de ánimo que suscita contienda, dice: mas el que confía en Jehová, ¿qué pasará con él? Prosperará. ¿Quién prosperará? El que confía en Jehová. ¿Quién es el que suscita contiendas? El de ánimo altivo. ¿Quién es el que suscita discordias? El de ánimo altivo, el arrogante, el prepotente, el orgulloso, el vanidoso. Aunque tiene, eso es lo peor, apariencia de piedad, niega la eficacia de lo que es la esencia verdadera de lo que se llama piedad verdadera. Pero el de ánimo altivo suscita contiendas, suscita disensiones, suscita pleitos, suscita... Seis cosas aborrece Jehová, y aún la séptima abomina su alma. ¿Y sabe cuál es la séptima que no aborrece? Las primeras 6 las aborrece, pero la séptima, ¿sabe cuál es? El que suscita contienda entre los hermanos, el que siembra disensión entre los hermanos, el de ánimo altivo. Ahí ya se metió el Señor en las congregaciones. Ahí se metió el Señor en los evangelistas. Ahí se metió el Señor en los ministerios, en los pastores. Ahí se metió el Señor en los que enseñan, en los maestros. Ahí se metió el Señor en los que, ¿verdad?, profetizan. ¿Con qué orgullo? ¿Con qué altivez? ¿De dónde sacaste esa altivez? ¿Quién te enseñó a ser altivo? Jesucristo no enseña a nadie a ser altivo. Más bien Él da el ejemplo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entre más subes, más humilde se supone que deberías de ser. Pero es que el de ánimo altivo suscita contienda. Donde está el de ánimo altivo habrá problemas. Y oiga, iglesia, como en la iglesia está la presencia del de ánimo altivo, siempre va a haber contienda. Desafortunadamente siempre va a haber. Se van 4 chismosos y llegan 3. Eso es así. Y es la realidad de la vida. ¿Y qué usted quiere, pues?
Pero el de ánimo altivo siempre va a estar. ¿Usted tiene algún familiar que es altivo de ánimo? Sí, mírese al espejo y diga yo. Porque si no hay, entonces es usted. Pero en la familia siempre hay uno, o dos, o tres. Porque es que hay un mundo, ¿verdad?, que funciona con ese espíritu de altivez, de arrogancia, de prepotencia. Ese espíritu de soberbia suscita contiendas donde quiera que está. Por eso que Proverbio dice que una vez el chismoso se va, algo cesa en el lugar donde estuvo, y es la contienda. Cesa la contienda. Qué lindo es el Señor. Causar, promover, provocar contienda. Causar, promover, provocar pleito. Causar, promover, provocar disensión, rencilla, enemistades, pleitos. Ánimo altivo. Oh, dígale al Señor: Señor, líbrame del ánimo altivo. El domingo pasado leíamos literalmente cuando Jesús le dice a los discípulos: enyúguense conmigo, para que estando yo enyugado con ustedes, las cargas les sean más ligeras y fáciles, y me puedan tener siempre como enfoque de humildad y de mansedumbre. Aprended de mí, que soy manso y humilde. El que es altivo, escúchelo bien, el que es altivo de ánimo, la palabra cristiano le queda muy grande, demasiado grande la palabra cristiano. Porque el de altivo ánimo tiene un germen, tiene un cromosoma en el ADN. Está conectado con la mala genética del malvado ese. Y es por eso que tenemos que cuidar nuestra naturaleza de ese estado de ánimo. Con ese estado de ánimo se identificó Satanás cuando él era un querubín protector. Para decirle que cualquiera califica, para llenarse de soberbia, de prepotencia, de orgullo, de vanidad, y de mantener dentro de sí un ánimo altivo. Ezequiel 25:15. Voy a terminar este punto. Y oiga lo que dice: este estado de ánimo es diferente. Así ha dicho Jehová el Señor: por lo que hicieron los filisteos con venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. ¿Qué clase de ánimo encontramos ahí? Un ánimo despechado. ¿Qué pasó con esos de filisteos que tenían despechado su ánimo? Se vengaron, mataron, robaron, destruyeron, porque tenían un ánimo despechado. ¿Basado en qué? Basado, dice, en antiguas enemistades. Escuche eso. Basado en antiguas enemistades. Se presta el corazón para acumular ese despecho y guardarlo. Un ánimo despechado es muy peligroso. ¿Usted ha conocido una mujer despechada? ¿Ha conocido algún hombre despechado? Con ánimo de despecho. Han hecho cosas por las que están purgando cárcel. Porque en base a antiguas enemistades, por eso es que la Biblia dice que no puedes permitir en calidad de cristiano que el sol se ponga sobre tu enojo.
en alimentar una enemistad, porque esa enemistad, con ella le estás dando derecho legal al enemigo, y por eso vas a tener problemas. Porque el enemigo con derecho legal te va a pasar factura. Pero ¿quién se presta para acomodar despecho en su corazón? Alguien que no tiene a Cristo. Porque el que tiene a Cristo tiene su corazón conectado en dirección a Cristo Jesús, quien a través del Espíritu derrama su amor y ya no perdona con un amor natural que lo produce la persona, sino que perdona con un amor que lo produce el Espíritu de Dios en el corazón, en Cristo Jesús. Y eso es lo bonito de todo esto, que tú ves a través de los ojos de Cristo, que tú sientes a través del corazón de Cristo, que tú piensas a través de la mente de Cristo, porque tenemos la mente de Cristo si somos espirituales. Pero hay mucha gente con un ánimo de despecho. Porque es que me la hizo, y el que a mí me la hace me la va a tener, y que tarde que temprano pagar. No, porque nunca voy a olvidar cuando Honduras peleó en una batalla de fútbol con El Salvador. Y hay enemistades, pleitos, contiendas que acumularon en la mentalidad de ellos cuentas. Y por eso hay esa clase de atropellos y de estrellones, porque hay un ánimo despechado. Cuando el ánimo despechado se le mete a un cónyuge, se le mete a una novia, aquellos que están en noviazgo, se le mete a un hermano dentro de la familia, se le mete a una madre. Cuando ese ánimo despechado se le mete a un cristiano, ahí es donde empieza el problema. Porque entonces empezamos aquí a funcionar con ánimo y motivación, pero para hacer lo malo. Está mal canalizada esa energía. Es una energía enfermiza que te destruye a ti y destruye a los demás. Dios, los filisteos hicieron estragos. Los filisteos mataron, robaron y destruyeron, dice la historia. ¿Por qué? Porque se movieron con un ánimo despechado. ¿En base a qué? En base a antiguas enemistades. Por eso que si tú tienes enemistad con alguien, no ofrendes, dijo Cristo. En el camino hacia la ofrenda, regrésate. No me interesa tu ofrenda. No me interesa tu ofrenda. Me interesa el ofrendante. Y el ofrendante está contaminado. Y el ofrendante está empleitado. Y necesitas reconciliarte. Ve, reconcíliate. Para que esa cosa negativa no agarre fuerza y no te destruya posteriormente. Ve y arréglate con tu hermano para que no hayan viejas enemistades. Es que allá para los años 80 tú me lo hiciste. Allá para los años 70, viejas enemistades, viejos pleitos, viejas contiendas producen un ánimo con despecho. Estas clases de ánimo, que son 5 que le mencioné, son las más comunes que nosotros encontramos en el mundo dentro del que vivimos. Ahora, Dios busca una clase de ánimo diferente. Ese ánimo es diabólico. El ánimo altivo,
el ánimo despechado, el ánimo amargo o amargado, el ánimo colérico, el ánimo angustiado destruye. Porque eso es una energía mal canalizada. Pero Jesucristo y Dios también manifiestan su energía positiva para que nosotros la canalicemos hacia lo benéfico, hacia lo que edifica, hacia lo que construye, hacia lo que da vida, hacia lo que agrada y complace el corazón de Él. Y aquí encontramos Primera de Crónicas 12:38. Algo que tiene que pasar con el ánimo del pueblo del Señor. Tú que estás ahí en casa, tú que estás en una congregación o que vas a estar en una congregación, verifica lo que vamos a ver ahora. Dice Primera de Crónicas 12:38: todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner, dice, a David por rey sobre todo Israel. Asimismo todos los demás de Israel estaban, oiga eso, de un mismo ánimo para poner a David por rey. ¿Qué es lo que tiene que haber o manifestarse dentro del pueblo de Dios? Un mismo ánimo. Cuando hay alguien que no es del mismo ánimo, entonces ese alguien viene a ser como aquel que estaba en aquella recepción vestido con vestiduras diferentes. Le dijeron: amigo, ¿qué tú haces aquí vestido diferente? Yo soy invitado, pero tú no estás uniforme. Tú debiste ponerte uniforme para estar aquí. Y luego vienen las consecuencias para el tal. Porque Dios demanda en su pueblo un mismo sentir. Y ese mismo sentir tiene que manifestarse en el ánimo del pueblo. Todos vinieron a Hebrón y con unido ánimo y con un mismo ánimo dijeron: David es rey de Israel. Tanto el reino del norte como el rey del sur, los ancianos del norte en su representación y los ancianos del sur, los profetas estaban ahí, los príncipes estaban ahí, todo el mundo estaba todo el mundo estaba con un mismo ánimo. Qué preciosidad de eventos donde hay un mismo ánimo. El pueblo del Señor tiene que manifestar un mismo ánimo para alabar, un mismo ánimo para adorar, un mismo ánimo para servir, un mismo ánimo para guerrear, para pelear, un mismo ánimo para aprender, gloria al nombre del Señor, un mismo ánimo para presentar defensa con mansedumbre y respeto delante de aquel que nos demanda, razón de la esperanza que hay en nosotros, un mismo ánimo. Por eso que Cristo decía: haya pues en vosotros ese mismo sentir que hay en Cristo Jesús, o que hubo en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Primera de Pedro 3:8 dice: finalmente sed todos de un mismo sentir. Finalmente sed vosotros de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente. Fraternalmente. Misericordiosos, amigables, dice, mire qué bonito. Aparte de ser hermanos, somos amigos. Pero somos hermanos y somos amigos si nos mueve un mismo sentir. ¿Qué sentir? El sentir de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro.
Primera de Pedro 4:1, ahí más adelantito dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Un mismo pensar, un mismo sentir, para que haya una misma semejanza, se logra cuando tenemos un mismo ánimo. El ánimo de nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo levantarse después que cayó, porque estaba cansado y los látigos y el maltrato lo botaron. Pero el ánimo, es que el ánimo del hombre soportará la enfermedad, soportará el sufrimiento. Jesús soportó por su estado de ánimo. Tú soportarás la enfermedad, tú soportarás el fuego, tú soportarás la prueba, tú soportarás la tempestad. ¿Sabes por qué? Por el ánimo. Cuán importante es el ánimo de nuestro Señor Jesucristo. Pero aparte de un mismo ánimo que tenemos que manifestar, tiene que haber, según Primera de Crónicas 28:9, un ánimo que es voluntario también. Un mismo ánimo, que es el ánimo de nuestro Señor Jesucristo, y un ánimo voluntario. Y tú, Salomón, hijo mío, le dice David, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón que perfecto. ¿Y con qué? Con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Con todo el amor que te tengo y con todo el bien que Dios me ha dicho acerca de ti, si tú te apartas de Dios, Dios se apartará para siempre. Yo como padre, lo que te voy a decir es una cosa: sírvele a Dios y sírvele con ánimo voluntario. Oigan los hijos, tú no puedes servirle a Dios con el ánimo de tu papá, con el ánimo de tu mamá, con el ánimo de no sé quién, por influencia. Tú tienes que servirle al Señor con ánimo voluntario. Tu voluntad, qué bonito es que la voluntad de los demás esté dispuesta, pero más bonito es cuando tu propia voluntad está dispuesta. Tu propia voluntad tiene que estar en esto. Tú le tienes que servir al Señor voluntariamente. Cuando tú le sirves a Dios voluntariamente, tú no tienes que estar esperando que te digan cuántos adoran a Dios. Amén. A su nombre. Gloria. ¿Cuántos están en victoria? Amén. Y como no están en el Espíritu ni están atentos, ¿cuántos se quedan? Amén. No, eso no es ánimo voluntario. Ánimo voluntario es cuando tú entras por las puertas con acción de gracia, a sus atrios con alabanza, y dices: Señor, gracias, este día es el día que tú hiciste, diseñado para mi alma, para adorarte. Te voy a adorar porque me has dado mucho. Te voy a bendecir, te voy a dar gloria, te voy a dar honra, Señor. Vine a hacer mi culto, vine a levantar mi propio altar, porque mi voluntad está en tus manos y tu voluntad está sobre la mía, y lo entendí hace mucho. Por lo tanto, te voy a dar gloria, te voy a dar honra. Y dice: gloria a Dios, aleluya, bendecido sea tu nombre. Y cuando los demás te están viendo, gloria al Señor, que no trajeron un ánimo voluntario, entonces dice: hay que adorar a Dios, hay que adorar a Dios, hay que adorar a Dios. Y luego hay 3 o 4 adorándolo, y luego hay 25 adorándolo y dándole gloria y alabanza, gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque hay uno con ánimo voluntario. Cuando vengas a la iglesia el otro fin de semana, ¿cómo tienes que venir, pueblo? Con ánimo voluntario, no porque te traen a la fuerza.
No, esto no es por fuerza, ni tampoco es por legado paternal. El día que te apartes, muy David, pudo haber sido tu padre, pero Jehová te va a dejar para siempre, mi hijo. Así que derechito. Es más, le dice: sea hombre, mi hijo. Con esas palabras le entrega a David el cetro a su hijo, la corona a su hijo, el que va a estar conectado con el templo, que el deseo de él fue hacerlo él. Que David amaba a Dios, pero esto no es con ánimo del otro, sino que esto es con ánimo propio y voluntario. Cuando tú ofrendas, tú no ofrendas por influencia, tú ofrendas con ánimo voluntario. Cuando tú limpias la iglesia, tú lo haces con ánimo voluntario. Cuando partes cebollas para hacer las pupusas allá arriba en la cocina, lo haces con ánimo voluntario. Cuando agarras el trapeador, lo agarras con ánimo voluntario. Cuando agarras la escoba, la agarras con ánimo voluntario. Cuando vas a dejar a un anciano a la casa, lo haces con ánimo voluntario, por favor. Cuando haces el bien, que es uno de los sacrificios con los que el cristiano se identifica, hazlo con ánimo voluntario. No por presión, no por imposición, no por mandamiento, no porque te mandaron, con ánimo voluntario. Eso te va a cambiar la perspectiva de todo. En la cosmovisión real de Dios, eso es importante. Cuando sea poco o sea mucho, lo hace bien, con la actitud adecuada. Ánimo voluntario. Pero Génesis 42:3 nos habla de otro ánimo. Y este ánimo a mí me gusta. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro, sino traeréis a vuestro hermano con vosotros. ¿Cómo estaba José? Le dijo: aquí no se me aparece ninguno de ustedes, ¿oyeron? Ni me muestran su rostro, si no me traen al chiquitico, si no me traen a Benjamín. ¿Dónde está Benjamín? Y nosotros lo vimos, le están diciendo a su papá, a ese allá en Egipto, con ánimo resuelto. Ni nos acerquemos a él si no vamos a llevar a Benjamín. Claro, se estaba hablando de su hermanito, carne de la carne y hueso del hueso. Faltaba entre el grupo y José dijo: ¿dónde está? Y lo vimos con ánimo resuelto, que esa es la expresión que me llamó la atención. Un ánimo resuelto. No es un ánimo a resolucionar, no, es un ánimo resuelto. Es un ánimo que te lleva a decir: estamos a merced de la muerte, nación de Israel, pero vamos a orar y vamos a ayunar 3 días. Algo puede pasar. Yo voy a entrar al rey violando las reglas. Me puede matar, puedo perecer, pero si perezco, que perezca. Eso es ánimo, ¿qué? Un ánimo resuelto. Eso es un ánimo resuelto. Ánimo resuelto es: nosotros adoramos a Dios, oh Rey. Ustedes nos están obligando a adorar esa semejante estatua. El Dios al que nosotros le servimos nos puede librar, pero si no nos libra, de todos modos, sepa, oh Rey, que nosotros no la vamos a adorar. Eso se llama ánimo resuelto. Ánimo resuelto es aquel que llagado, enfermo, con toda la hacienda destruida, sus hijos muertos,
con todos los camellos, las ovejas, las asnas robadas. Lo lleva con actitud y una motivación interna a la que me refiero con el mensaje de hoy. Aunque me mate él, dijo, yo en él esperaré. Eso se llama ánimo resuelto. No es un ánimo a resolverse, es un ánimo resuelto. Y al ánimo resuelto el diccionario lo llama determinación. Tú estás determinado. Tú estás determinado. Por favor, no vayas a Jerusalén, Pablo. Porque Agabo acaba de profetizar que te esperan azotes. Préstame el cincho, dijo. Agabo en el espíritu. Agabo, el profeta Agabo, por parte de Dios, le quita el cincho, se lo amarra al apóstol Pablo y dice: así como estoy amarrando a este hombre, así lo van a amarrar y lo van a triturar en Jerusalén, a la ciudad que de aquí va. ¿Cuál fue la actitud de Pablo? Con ánimo resuelto dijo: yo estoy dispuesto no solamente que me golpeen, yo estoy dispuesto a morir por la causa de Jesús, que se sepa. Y ustedes dejen de llorar que yo no vaya para Jerusalén. Es para Jerusalén que yo voy. En la ciudad de Troas lo dejaron como muerto, golpeado. Se levantó, se sacudió y entró a Troas a predicar el evangelio, porque Pablo tenía un ánimo resuelto. Esas ciudades son grandes, los que habitan ahí son gigantes. Esa es tierra que traga a los enemigos, sí, pero nosotros somos herederos de esa tierra y Jehová nos ha hablado. Jehová nos ha dado palabra. Nosotros los vamos a comer como a pan, pueblo, porque el amparo de Dios se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. Los únicos que manifestaron un ánimo resuelto fue Josué y Caleb. Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun, manifestaron no solamente un espíritu diferente, sino un ánimo diferente, un ánimo resuelto. Es que si vives, vives para Cristo, y si mueres, mueres para Cristo. Eso es ánimo resuelto. Ánimo resuelto es: acaben conmigo, sigan tirando piedras, porque entre más piedras tiran, más pronto estoy delante de aquel que estoy viendo a la diestra del Padre, a Jesús, el que murió en la cruz por mi vida. Eso es ánimo resuelto. Acaben con mi vida, que me espera la diestra de aquel que está a la diestra del Padre. Yo voy a la diestra de Él. Qué hermosa actitud. Ánimo resuelto. Ánimo resuelto. Pero voy a tocar un ánimo más que debe de manifestarse en el pueblo del Señor. Hechos 27, 22. Pablo está delante de una congregación de 270 personas. Una tripulación en una embarcación, el tipo de la iglesia. Y ya se han manifestado toda clase de ánimos ahí, porque hay un huracán. Y allí están los de ánimo amargado, los de ánimo angustiado. Ahí están, ¿verdad? Todos los ánimos en esa tripulación. Unos se quieren quitar la vida, otros se quieren tirar, están cortando el esquife para tirarse. Llevan 14 días que no ven luz, ni de estrellas, ni de sol, ni de luna. No saben ni qué día es, ni qué hora es. Y tanta es la angustia, tanto es el ánimo angustiado y las demás clases de ánimo que hay en esa tripulación, que no han comido nada. No han comido nada. Solamente hay un hombre ahí de esta clase de ánimo que vamos a leer. El 22 dice del 27 de Hechos: pero ahora os exhorto a tener ¿qué? Buen ánimo. Pero las circunstancias están mal.
Es ilógico. Estamos en tempestad, hay oscuridad, no hemos comido, estamos a la deriva. Pero ¿qué vas a manifestar o qué ánimo vas a manifestar en esos momentos? Pablo dice, buen ánimo. El único que tiene buen ánimo en esa tribulación, en esa congregación de 270, ¿sabe quién es? El apóstol Pablo. Ahora la pregunta es, ¿de dónde se desprende ese buen ánimo? En su fe, número uno, y número dos, en su relación con Dios. Porque ya vamos a ver la causa por la cual Pablo está animado y les proyecta ánimo a ellos. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Es que nuestro estado de ánimo necesita ser ministrado. Porque de pronto has perdido la motivación interna que siempre mantuviste. De pronto has perdido vigor, de pronto has perdido luz y de pronto te encuentras dentro de todo marchitado por las circunstancias naturales. La baja de ánimo viene a ser natural. La baja de motivación viene a ser natural, tanto natural que Elías reaccionó con un ánimo desgastado. Job reaccionó y maldijo el día de su nacimiento cuando su ánimo estaba desgastado. Porque que el Hijo de Dios o cualquiera en el mundo baje en motivación se vuelve natural debido a la agitación de las circunstancias que nos rodean. No es fácil lidiar con enfermedades, lidiar con circunstancias difíciles en la economía, circunstancias financieras. No es fácil lidiar con tantas circunstancias que se tienen que enfrentar en muchas ocasiones. Yo los exhorto, dijo Pablo, a tener buen ánimo, porque a la hora del huracán, no, es que aquí cantamos, ¿verdad? Alabar a Dios cuando las cosas están muy bien, qué bueno es. Pero lo difícil es adorarle cuando viene el quebranto, cuando viene la angustia, cuando estás en el desierto, cuando estás en el horno de fuego, cuando estás en el foso de los leones. Entonces es difícil cuando estás siendo arrastrado por las aguas. Pero Pablo mantiene esa motivación interna llamado buen ánimo. Dentro de la oscuridad, buen ánimo. Frente al alto mar y la amenaza, ante la depresión de aquella gente, buen ánimo. Y oiga la causa, dice el 25, y eso es bien importante, porque a la hora del huracán, amados, debemos, ¿verdad?, de recordar la palabra de Dios. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Vuelve a decir Pablo en el 25, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. El verso 36 dice: entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Tuvieron mejor ánimo, porque hay uno que les ministra ánimo. ¿Les ministra ánimo quién? Aquel que dice: yo confío en el Señor que será así como se me ha dicho. ¿Qué fue lo que se le fue dicho? No va a perecer nadie, pero sí va a perecer la nave. ¿Quién se lo dijo? Anoche, dijo Pablo, estuvo un ángel del Señor conmigo. Miren lo que produce la relación con Dios, lo que produce la fe. Ese buen ánimo que Pablo no solamente tiene, sino que mantiene en tiempo de turbulencia. Ese buen ánimo que
lo hace ministrarle ánimo a los demás que no querían ni comer porque ya estaban a la deriva, ya estaban resueltos a que iban a morir. Pablo los ministra y le dice: tengan ánimo, porque yo confío en Dios. Y yo sé que será así como Dios me ha dicho. Dios me ha dicho que no va a haber pérdida humana, que vamos a llegar ilesos los 270. ¿Sabe por qué? Porque también a Pablo se le había dicho que tenía que comparecer con los gobernantes. Y esa palabra todavía no se había cumplido. Yo también te doy, le dice Dios a través del ángel, la tribulación, porque todavía hay capítulos que escribir en tu vida. No te puedes morir tú, y porque tú vas en el barco, le voy a salvar la vida a los demás. A su nombre damos gloria. Qué hermoso. Yo sé que será como Dios me ha dicho, porque yo confío en Él y yo confío en su palabra. Entonces, cuando está frente al huracán, tienes que mantener buen ánimo. Pero el buen ánimo depende de tu relación con Dios y de tu fe alimentada. Y cuando tú tienes buen ánimo, por favor, motiva a los que están desanimados. Motiva, porque el buen ánimo es una influencia no solamente positiva, sino poderosa, que hace que la cosmovisión en el otro sea cambiada. De muerte a vida. Aquellos descalificaron la muerte por una sola causa, porque Pablo le dijo: yo confío que será como Dios me ha dicho. El ángel del Señor estuvo anoche y me dijo: perecerá la nave, pero no perecerán ellos. ¿Cómo va a pasar? No sé cómo va a pasar. ¿Cómo vamos a ser salvos? Yo no sé. ¿Cómo fueron salvos? En tabla llegaron a la isla de Malta. La nave se desbarató, pero un alma no pereció. ¿Por qué? Porque había un hombre que en medio de la turbulencia, en medio del naufragio, en medio de la oscuridad, en medio del quebranto psicológico, emocional, en medio de los desanimados, mantuvo un buen ánimo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces recuerda lo que Dios te ha dicho. Recuerda lo que has vivido, para que tu ánimo sea ministrado, y con el ánimo ministrado puedas ministrar el ánimo de los demás. Oh, es que Dios me ha dicho que yo voy a predicar gobernadores, a los grandes. Eso me lo dijo Ananías en el principio. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a pueblos, a gobernantes, a naciones. Y yo le voy a enseñar lo que es padecer por mi causa. Eso se lo dijeron en el principio a Pablo, Hechos 15. Y le había predicado a Raimundo y a todo el mundo, menos a gobernadores. Ahora va a cumplirse esa profecía. No puede perecer Pablo. Por eso Dios lo intercepta a través del ángel. Por eso Dios le habla. Por eso Dios le da firmeza, porque Pablo es un hombre de promesa y va a cumplir promesa. Dios está comprometido con ese hombre. Tiene que salvarlo, tiene que sacarlo de esa. No va a morir. La Euroclidón no fue diseñado para desbaratarle la vida a Pablo, para hacerlo naufragar en la fe como naufragaron aquellos. Entonces, recuerda la palabra. En los momentos de tinieblas, en los momentos de pandemia, en los momentos del COVID, en los momentos de sufrimiento, de dolor y de enfermedad, recuerda la palabra que Dios te ha dicho, y eso va a producir ánimo en tu vida. Segunda de Crónicas 15:8, oiga lo que dice: cuando oyó Asa las palabras de la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Cuando cobró ánimo Asa,
cuando oyó las palabras de la profecía del profeta Azarías. Cuando tú vas a la palabra profética, tú vas a coger ánimo. Cuando tú te alejas de la palabra profética, tu ánimo mengua. Pero cuando tú te acercas a la palabra profética, tu ánimo cobre vida. Tú te motivas. Porque si algo tiene conexión con la motivación intrínseca dentro de nosotros, es la palabra del Señor. Tú estás consultando a Raimundo y a todo el mundo, pero no estás consultando al profeta Isaías. No estás consultando al profeta Jeremías. No estás consultando al profeta Moisés. No estás consultando al profeta David. No estás consultando al profeta Zacarías. A los profetas, a la palabra del Señor. En otras palabras, esta palabra nos produce motivación. Por eso es que hay gente que está vaciada de motivación. Porque si estás en Facebook, estás en Instagram, estás perdiendo tu tiempo allá, gloria al nombre del Señor, en WhatsApp y en Telegram y un montón de aplicaciones que ahora tiene dormido al pueblo del Señor. Pero no estás dándole un poco de tiempo tan siquiera a la palabra del Señor, que es la fuente de motivación para tu estado de ánimo. Necesitamos la palabra profética. Cuando Asa escuchó la palabra profética, cuando tú escuchas la predicación o la palabra siendo predicada, la palabra siendo enseñada, la palabra siendo testificada, entonces tú recibes esa dosis de poder dentro de ti, ¿no es verdad? Tú te motivas y tú dices, wow. Ahora mismo cuando tú escuchas esta palabra, tú dices, wow, si es verdad, yo necesito esa motivación de la que está hablando el pastor. Ese ánimo resuelto yo lo necesito, porque es que yo soy un cobarde y los cobardes tendrán su lugar en el lago de fuego, santo Dios. Porque yo soy un medroso, porque yo soy un pusilánime, porque yo soy inconstante, oiga, porque yo soy uno de doble ánimo. Tiene doble ánimo. Está en Dios y está en el mundo. Está en Dios y está en las tinieblas. Está en la luz y está en las tinieblas. Doble ánimo, semejante a las ondas del mar que son revolcadas. No gozan ni lo de Dios ni lo del mundo. Porque hay un doble ánimo. El ánimo está hacia este lado y el ánimo está hacia este otro lado. Estamos distorsionados en eso. Pero debemos de considerar la palabra profética. Asa recobró fuerzas. Asa se mantuvo abastecido con esa fuerza de Dios cuando escuchó la palabra y dijo, wow, la palabra del Señor me ha infundido aliento. Y ahora es que vamos a construir, ahora es que vamos a avanzar, ahora es que vamos a caminar. Hay que escuchar la palabra profética. Y termino con Hebreos 12:3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué tienes que considerar para levantarte del estado de ánimo en el que te encuentras? Resumo la última parte. Tienes que considerar la palabra que te ha dado. Tienes que considerar las promesas de Dios hechas a tu vida. Como el apóstol Pablo, que consideró y dijo, no, yo no puedo morir acá. Anoche estuvo el ángel conmigo. Considera lo que Dios te ha dicho. Número 2, considera la palabra profética. Habrá siempre un Azarías que te va a profetizar de parte de Jehová. Habrá siempre un Isaías, un Jeremías que te va a profetizar. Y vas a cobrar como Asa ese ánimo.
Y también es necesario que consideres el ejemplo de los ejemplos a nuestro Señor Jesucristo en su estado de sufrimiento, porque tu sufrimiento puede ser inmenso y fuerte, tan fuerte que escape del entendimiento nuestro, pero no escapa del entendimiento de Jesús, ni tampoco es un sufrimiento, por muy fuerte que sea, un sufrimiento que supera el sufrimiento de Jesús. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tu ánimo se puede cansar y desgastar, pero no hasta desmayar. Si consideras a Jesús, Él en estado de sufrimiento padeció por ti, padeció por mí, pero se mantuvo firme. Se mantuvo en el sufrimiento psicológico en Getsemaní y en el sufrimiento físico mientras caminaba al Gólgota. Y en el sufrimiento del alma mientras estaba en la cruz. Tanto su alma, su espíritu como su cuerpo fue sometido al sufrimiento. ¿Y qué clase de sufrimiento? Y a Él tenemos que considerarlo, tomando en consideración nuestro estado de ánimo. Para que nuestro estado de ánimo no se canse hasta desmayar, tenemos que considerar a Jesús. Tenemos que considerar lo que Dios nos ha dicho. Y tenemos que considerar lo que la palabra profética del Señor nos dice. Nos da aliento, nos da dosis de poder, nos da dosis de fuerza, nos da revitalidad, nos da la vitamina que necesita nuestra alma. Acércate más a la palabra del Señor. Considera a Jesús como el ejemplo del sufrimiento ante tu sufrimiento. Y dentro del huracán que te encuentres, bajo las tinieblas y bajo una congregación deprimida, tú con buen ánimo considera lo que Dios te ha dicho. Porque lo que Dios te ha dicho, así como Dios te lo dijo, así será. Yo confío en Dios, que será hecho como me fue dicho. Alza tu corazón a lo alto, allá donde te encuentras, en casa, en el hogar, ahí en el seno de la familia. Aleluya. Y dile: Señor, yo quiero levantar mi alma delante de tu presencia para que tú, a través de tu Espíritu Santo, la fortalezcas. Tengo un ánimo, Señor, angustiado. Tengo un ánimo, Señor, aleluya, apocado. Tengo un ánimo doble. Tengo un ánimo desgastado. Pero entiendo, Señor, que el desgaste es normal. Oh, aleluya. Pero te pido en esta hora que manifiestes tu gloria, porque a la congregación a la que Jesucristo le ministró en el verso que leímos de Mateo capítulo 14, eran los discípulos y estaban desanimados, estaban gastados en fuerza ante los temores de las olas encrespadas, del mar embravecido y amenazante con su oscuridad para destrucción. Él se les apareció caminando. Y les dijo: no temáis. Es lo que nos dice a los discípulos en esta hora. Es lo que nos dice a la familia de Él en esta hora. No temáis. Tened ánimo, porque yo soy. Porque yo soy. Porque yo soy, aleluya, el que perdona tus iniquidades. Porque yo soy el que rescata del hoyo de tu vida.
Porque yo soy el que rescata de la caída en el mar, Pedro. Yo soy el que levanto. Yo soy el que te extiendo la mano. Yo soy el que cuido de ti. Ahora sé que El Señor supo que había desánimo en los discípulos, causa por la cual les dijo: tened ánimo, tened ánimo. Tenga ánimo, pueblo del Señor. Tened ánimo, mujer que me escuchas. Tened ánimo, ten ánimo. Tu varón que estás allá, aleluya, amenazado por las tormentas. Euroclidón de pronto amenaza tu fe. Recuerda la palabra de Jehová. Conéctate con la palabra profética y considera aquel, aleluya, que en estado de inocencia subida a Dios por cada uno de nosotros. Así que ahí donde estás, alaba. Ahí donde estás, bendice. Ahí donde estás, dile: Señor, ánimo, ánimo nuevo recibo por tu palabra. Ánimo nuevo recibo, Señor, por la predicación. Ánimo nuevo recibo por tu espíritu. Ánimo nuevo recibo, aleluya. Porque recuerdo la palabra que tú me has entregado. No moriré, sino que viviré y contaré la grandeza del Dios de poder y de gloria, que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, y que no va a pasar nada hasta que se cumpla lo que Él ha propuesto hacer en mi vida y a través de mi vida. Voy a motivar a los demás, pero necesitas estar motivado. Le puede salvar a la vida la tribulación. Le puede salvar la vida la tribulación. Alabado sea el nombre del Señor. Ánimo resuelto. Suelta el desánimo en esta hora. Suelta, aleluya, ese espíritu de cobardía. Suelta tu desánimo, suéltalo. Que no te canses hasta desmayar en los ánimos. Que sea considerado un cansancio normal. Porque el poder del amor del Señor, aleluya, nos compunge. Porque el poder del amor del Señor nos reclama. Porque el poder del amor del Señor nos ministra a tiempo y fuera de tiempo palabra de vida a nuestros ánimos. Tienes que levantarte, tienes que soltar el desánimo. Alabado sea el nombre del Señor. Cobrad ánimo que yo soy. Cobrad ánimo que yo estoy vivo. Cobrad ánimo que yo no soy un fantasma. Cobrad ánimo, alabado sea el nombre del Señor. Que antes de meterlo, aleluya, en el mar de Galilea, yo ya sabía que iban a pasar esto. Esto es parte del entrenamiento. No van a perecer. Hay milagros todavía que hacer. Hay almas que nos esperan. Gloria al nombre del Señor. Tienen que predicar. Tienen que, aleluya, dar por gracia lo que de gracia les he dado. Esto es entrenamiento. Los marineros se entrenan. Alabado sea el nombre del Señor en medio del mar embravecido. Oh, aleluya. Él te rodea con su amor, eterno amor. Gracias te damos, Jesús. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que alentéis a los de poco ánimo. Con tu poco ánimo, levántate. Con el ánimo que te queda, alaba la gloria. Con el ánimo que te queda, bendice, agarrarás pandero y vas a danzar en la presencia del Señor. Alzarás tu voz
porque todavía hay cánticos que cantar, porque todavía hay mensajes que predicar, porque todavía hay temas que enseñar, porque todavía hay niños que tienen que ser educados, porque todavía, alabado sea el nombre del Señor, hay jóvenes que tienen que ser rescatados, porque todavía hay almas que tienen que salir, aleluya, del ánimo colérico, del ánimo de amargura, del ánimo altivo, del ánimo angustiado en el que nos encontrábamos antes. Así se encontraba el Saulo de Tarso, y en su amargura mataba, y con el ánimo colérico destruía cristianos y los encarcelaba. Pero lo alcanzó la gracia. Como te alcanzó a ti, ahí donde estás dale gloria, ahí donde estás dale honra, ahí donde estás bendícele y dile: Señor, de ánimo amargado, de ánimo angustiado, de ánimo colérico, de ánimo altivo, alabado sea el nombre del Señor, pasé al buen ánimo, pasé, aleluya, al ánimo, Señor, que produce tu espíritu por medio de esa gloria manifestada. Ánimo resuelto, ánimo del bueno, ánimo con olor grato y fragante, ánimo que motiva, ánimo que inspira a los demás, ánimo que proyecta vida. Yo quiero a los de buen ánimo en mi entorno. Yo quiero a los de ánimo resueltos para hacer y que juntos hagamos la obra del Señor. Oh, aleluya. Yo necesito y el Señor necesita sobre todo gente con ánimo pronto, con ánimo resuelto. Oh, aleluya. Con buen ánimo, con ánimo voluntario, y el pueblo con un mismo ánimo, con un mismo ánimo, con una misma voluntad resuelta para servir al Señor. Gracias, Jesús. Gracias te damos, Señor amado. Gracias. Así es. Por el poder del amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Motivados, amados, nuestro ánimo por el poder de la palabra. Le damos gracias a ese Dios misericordioso y amoroso. Gracias, Señor, del todo quemado. Declaramos este holocausto. Bendice a tu pueblo. Cúbrelo, Dios, con esa nube poderosa que nos da cobertura, luz, poder y provisión para nuestro estado de ánimo siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Bendiga a Dios nuestras vidas, amados. Bendiga el Señor cada familia, cada casa. Bendiga al Señor a los ancianos, jóvenes, damas, caballeros, niños. Dios mediante estaremos gozándonos, amén, en la presencia del Señor.